Buenos días a todos, soy David y ahora en este rato pues voy un poco a hablaros de lo que es mi carrera y de cómo poco a poco fui cimentándola. He decidido, en vez de un taller, hacer una masterclass porque personalmente considero que hacer un taller de 2 o 3 horas de cómic no aporta gran cosa. O sea, podríais quedaros con 4 o 5 cosas, pero necesitaría, para que fuera realmente efectivo, pues igual 3 o 4 días, 5 horas cada día, para poder que todos pudiéramos sacar un verdadero enriquecimiento de él. Entonces, pues creo que esta es la opción más salomónica y nada, espero que os guste. En cualquier caso, me gustaría que esto no solo fuera estar yo aquí dando la chapa todo el rato y contándoos mi vida, sino que si en cualquier momento necesitáis que profundice más en algo, en donde veis que estoy pasando más por encima, o queréis que me detenga aquí, o que hable de algo en concreto que a lo mejor pues no he mencionado, no os cortéis, levantáis la mano, me interrumpís en cualquier momento y que esto sea mejor un diálogo que un monólogo. Así que nada, como todas las buenas historias, creo que hay que comenzar a contarlas por el principio. Y el principio ya no mío, sino de todo autor de cómic, es que antes de dibujantes, antes de guionistas, fuimos lectores. Y ese hecho, el hecho de leer, fue lo que nos inculcó y nos metió esta droga del cómic en las venas. Y digamos que mi heroína, que mamé desde niño y que me metió en todo esto, fue el principal culpable de todo, fue Jack Kirby, a quien pertenece esta imagen. Kirby para mí fue un antes y un después. Yo era un niño, apenas, yo creo que ni siquiera sabía leer todavía cuando cogía los cómics que me encantaban y tal. Y enseguida me di cuenta, antes incluso de saber leer su nombre, de saber que ese señor que dibujaba esas cosas era Jack Kirby, lo diferenciaba solo por su rotundo estilo, por su fuerza, su poderío y su, aún a día de hoy vigente, modernidad. Lo diferenciaba del resto de dibujantes. Cada vez que me caía un tebeo de las manos, sabía que ese era el tío que a mí más me gustaba, aunque aún no supiera cuál era su nombre. El otro culpable de que ahora mismo yo esté aquí delante vuestra hablando es este otro señor, Frank Miller. Frank Miller para mí es el autor de cómics vivo más importante que existe ahora mismo. Y posiblemente, junto con el propio Kirby, Alan Moore y Osamu Tezuka, sea el cuarto vértice de los 4 autores más influyentes de la historia del cómic, al menos bajo mi entender. Miller para mí no solo fue un golpetazo sobre la mesa, algo que me hizo ver los cómics de otra manera. Yo hasta que leí a Frank Miller y empecé a entenderlo un poco, yo que sé, tendría yo 10 o 12 años, para mí los cómics pues eran un mero entretenimiento nada más, era como bajar a la calle a jugar al fútbol con los amigos, algo con lo que lo pasaba bien y punto. Este hombre hizo que me diera cuenta que los cómics podían ser mucho más que un mero entretenimiento, a mayores de ser algo con lo que lo pases muy bien, sino que podía ser algo para transmitir ideas y para jugar sobre todo con el lenguaje del cómic, ¿no? y crear a través de eso sensaciones y emociones en el lector. Esta página, por ejemplo, de Daredevil, la he puesto porque ahora, si os fijáis, este diagrama de páginas con todas las viñetas así, panorámicas y tal, es algo muy dado, está desde hace ya bastantes años, desde comienzos de los 2000 se puso como muy de moda, ¿no? El caso está a tal punto de que ahora vemos muchos tebeos que parecen storyboard, más que cómics. Pero en cambio, cuando Miller empezó a hacer esto con este estilo de narrativa tan cinematográfico en el cómic, era algo muy raro en aquel momento, casi nadie lo hacía. La gente seguía usando cánones narrativos, sobre todo en Marvel y en DC, de 50 y 40 años para atrás. Y este hombre llegó y hizo esta página. Por entonces, yo creo que aquí cuando hizo esto debía tener 22 años, una cosa así. Y
y era prácticamente un niño al que le dieron una serie que estaba a punto de cerrarse, que era una pérdida total y que Marvel no interesaba para nada ese personaje, como era Daredevil, y este chaval de 20 años supo no solo revitalizar al personaje y conseguir que no cancelaran la serie, sino hacer que fuera una de las series de más éxito de Marvel y que a día de hoy sigue siendo uno de sus personajes bandera. Sigo con Miller. Esta historieta se publicó en un magazine que publicaba Marvel a comienzos de los 80 que se llamaba Bizarre Adventures o algo así. En España se publicó como Aventuras Bizarras y era bajo el sello de Epic, un sello paralelo que tenía Marvel, en donde le daban, entre comillas, pues más libertad autoral y de derechos a los autores. Entonces, diferentes autores muy conocidos hacían historietas cortas, casi siempre en blanco y negro, para esta publicación y tal, en donde, digamos que ya no se acogía al Comic Code Authority y entonces podían, pues, meter más violencia, más sexo o otra serie de temas que no podían tratar en un cómic Marvel normal por aquella época. Miller hizo una de sus aportaciones, fue esta historieta de Elektra, en donde cuando se publicó esta página que estáis viendo, que pertenece a esa historieta corta, la gente flipó, la gente no la entendía, no la sabía leer, pero incluso no estoy hablando de lectores, estoy hablando de profesionales del medio, gente como Bernie Wrightson, como Mike Kaluta, veían esto y decían, ¿esto qué coño es? ¿Por dónde empiezo a leerlo? No sabían descifrar el código narrativo de la página. Ahora está clarísimo, ¿no? Es algo que estamos muy acostumbrados a ver porque ya se ha evolucionado mucho más, pero en aquel momento esto era tan innovador, tan rompedor. El tío le habían caído 4 mangas en la mano y había sacado oro de esas lecturas de aquellos manga, ¿no? Y había metido un montón de recursos que en el manga eran muy normales desde hacía ya 40 años, pero que no se veían en el cómic de superhéroes estadounidense, ¿no? Este traveling ahí bajando, ¿no? hasta el ojo de Elektra con la sangre ahí en blanco y tal. Esto en aquel momento era totalmente rompedor. Otra cosa que me marcó mucho de Miller fue esta obra, ¿no? El Dark Knight 1. Sobre todo esta portada en concreto en la que yo vi por primera vez a un superhéroe jodido. Hasta aquel momento, sobre todo eso, yo debía tener por entonces 14 años o así, cuando cayó esta obra en mis manos, y los superhéroes no se despeinaban nunca, siempre salían victoriosos, todo les iba muy bien. De repente ves este Batman con esta pinta tan de hecho polvo, de haberlo pasado mal, de incluso de oler mal el tío después de una puta noche ahí peleándose y pasando las putas, que con el labio roto, ¿no? Todo el tema, que, ostras, por fin dije, coño, pero también se pueden contar otras historias con estos héroes, historias más humanas, ¿no? Acercarlos, ya no solo son iconos, sino que también pueden ser, se pueden contar y hablar sobre lo que hay detrás de esos trajes, ¿no? Detrás de esos iconos. En esa misma obra hay, esa obra es una sucesión continua, como casi toda la obra de Miller, de hallazgos y de inventiva narrativa. Pero uno que me llama muchísimo la atención y que casi nunca se suele comentar es esta secuencia que a mí me volvió muy loco en su momento y cada vez que reviso la obra me sigue fascinando. Estamos viendo, si os fijáis, un diálogo entre dos personas, ¿no? Una persona autoritaria que dice esto es así, esto es asá, no sé qué, que le está dando órdenes a otro, y una persona sumisa que está todo el rato, pues sí señor, vale, lo que usted diga, tal, tiene razón señor, tal, y al mismo tiempo que va transcurriendo ese diálogo entre esas dos personas, vamos avanzando con la cámara hacia la bandera americana, nos vamos metiendo entre las bandas cada vez más cerca, hasta que simplemente con la irrupción del color amarillo y echando un poquito para atrás la cámara y pasando a simplemente una esquinita del conocido símbolo del pecho de Superman, nos da Miller aquí todos los códigos sin enseñarnos nada. Nos dice que está en la Casa Blanca, nos dicen que esa persona autoritaria que da órdenes es el presidente de los Estados Unidos y esa otra persona que como un soldado raso simplemente la sacata y agacha la cabeza es el mayor superhéroe de la historia, Superman, y nos está contando un montón de temas solo partiendo de un primer plano y haciendo un zoom hacia él, sin tener que poner un cartucho diciendo Washington, Casa Blanca,
22 horas, tal, no sé, que es algo que se ve mucho, ¿no? Y yo es algo que además intento en mis tareos siempre, en la medida de lo posible, evitar todo lo que pueda contar con la imagen, pues intento no redundarlo con el texto. Esto, aunque no lo parezca, es una charla sobre mí, tranquilo, o sea, que parece... Esta otra imagen pertenece a mi obra favorita de Miller, y en este caso con la compañía de David Mazzucchelli al dibujo. Y no solo mi obra favorita de Miller, yo creo que es mi TVO favorito del mundo mundial. Se llama Daredevil Born Again, y a mí también me dejó muy loco cuando la leí, tendría yo 16 o 17 años, y descubrí que no era un cómic de superhéroes lo que estaba leyendo, ¿no? Aunque era un cómic Marvel, era un cómic en donde el superhéroe solo salía en las primeras páginas del primer capítulo y en el último capítulo, y todo lo demás era la historia del hombre que está debajo del disfraz, y de cómo ese hombre de repente toda su vida, tanto de superhéroe como toda su vida normal, su pareja, su trabajo, tal, se va de un día para otro a la mierda y pasa de ser un abogado de éxito, un superhéroe reputado y tal, a ser un homeless que vive en la calle. Y cómo esta persona, Matt Murdock, tiene que volver a reconducir su vida, volver a construir desde cero su vida y, como dice el título de la obra, volver a nacer, volver a resurgir de las cenizas, aprendiendo de todo ese calvario, ¿no? De toda esa pasión como la de Cristo, que en el fondo también la obra es todo una especie de paralelismo entre la pasión de Jesucristo y la pasión de este superhéroe. Y volver a resurgir, ¿no? Algo que además me fascina de esta obra es que al tiempo que va el personaje protagonista, Matt Murdock, va evolucionando y va cogiendo más seguridad en sí mismo y va aprendiendo de todos los errores a base de, justamente, de verse privado de todo lo que tenía y tener que volver a construir su vida desde cero, eso lleva un paralelismo directamente entroncado con el dibujo, con el arte del cómic. David Mazzucchelli, el dibujante, parte al comienzo de la obra, este es uno de los primeros capítulos, de un dibujo, como veis, pues perfecto, muy naturalista, realista y perfectamente académico, que no tiene tacha ninguna, pero que por otro lado, y viendo cómo luego va evolucionando la obra, lo que denota es la inseguridad que tenía Mazzucchelli en aquel momento, ¿no? Y que quería demostrar a toda costa que era bueno, que era tal, ¿no? Y en cambio, cuando por fin, al tiempo casi que Matt Murdock va retomando su vida, Mazzucchelli va también retomando la seguridad en sí mismo, como dibujante y como narrador, y va puliendo estilo, va eliminando toda superficialidad, va eliminando todo rastro de querer demostrarle algo a alguien, y simplemente se acoge posiblemente a su gran maestro, ¿no? A Les Stott, y a toda esa escuela, y limpia todo su estilo al máximo para con menos contar mucho más. Se ve sobre todo, esta es la página, yo creo que, de la obra en donde se rompe por completo ya ese estilo y se pasa a este otro, que es sobre todo en la viñeta está en el medio, con este rostro del periodista Ben Urich, que esto es expresionismo alemán puro, ya directamente, ¿no? Y no tiene nada que ver, como veis, en estilo con este otro, con el que se abre en las primeras páginas del libro. Luego, otra obra que, además de ser muy polémica, porque hay gente que le parece maravillosa y gente que le parece basura, y tal, yo soy de los que opinan que es una obra maestra absoluta del cómic. Vino años después, Frank Miller hizo el Dark Knight 2. Para mí esta obra es puro TVO punk, es un TVO que rompe todas las convenciones del género, es una patada en los huevos a DC Comics, que aún encima se la pagaron de putísima madre, y aún encima es un canto también a la Silver Age, a la Bronze Age, y a volver a ponerse los trajes, ¿no? Y a volver a vestir los colores. Es como si DK1 justamente era lo contrario. Era un
hacer más realista al héroe, ponerlo con los pies en la tierra, hacer al héroe más humano y tal, y que luego, para desgracia de Miller y también de Moore con su Watchmen, sembraron con ellos, sin ellos pretenderlo, una semilla terrorífica, porque un montón de autores no entendieron bien esas obras y entonces luego sufrimos los años 90, ¿no? Con un montón de superhéroes que eran violentos porque sí, sin argumento detrás, sin ninguna historia tal, y que parecía que para ser guay y hacer superhéroes molones pues había que hacer a tíos perturbados y cachas y que estuvieran todo el tiempo enfadados con el mundo y no sé qué, cuando eso no era lo que decía ni lo que promovía ni Watchmen ni DK1. Viendo todo eso presente a comienzos del 2000 y viendo qué legado había dejado Miller, pues decidió dar otro golpe sobre la mesa con esta obra, con DK2, en donde el discurso es justo el contrario, ¿no? Es decir, mira, que os habéis equivocado, que yo no era lo que quería decir esto y ahora os voy a explicar por qué sois tan burros. Y por ejemplo, empieza, estas son las primeras páginas de la obra, a mí me alucina. De hecho, yo creo que es la obra de Miller que a mí personalmente más me ha influido en mi trabajo. Empieza todo con una especie de zapping en donde vamos viendo un debate político en la televisión entre diferentes personas y tal, por el medio te meten anuncios y tal, y detrás de todo eso lo único que vemos es un puto triángulo amarillo y unas manchas ahí de negro por ahí detrás que, como Miller, están de puta madre, y como el lector es algo que a Batman lo tiene ya tan asumido, solo con estas dos cosas, con esa mancha de negro y con ese triángulo blanco ahí en el medio, sabemos que ese es Batman. Y no solo sabemos que ese es Batman, es que sin explicarnos nada, Miller nos está diciendo que todo esto que estamos viendo en las viñetas, toda esta conversación que está ocurriendo en televisión, Batman está viéndola en ese momento también. Y no tiene que meter como haría un mediocre, en una viñeta antes de la Batcueva, no sé qué, tal, y Batman delante de un montón de pantallas mirando ahí todos los tal, y luego pasar a esto, ¿no? Eso es lo que haría, pues nada, alguien que no sabe aún muy bien por dónde tirar, o alguien que simplemente sigue los convencionalismos. Un verdadero artista con esto sugiere toda esa información sin tener que explicitar nada en absoluto y sin tener que recargar la página más que con lo que él considera que necesita. Esta es otra página del tal, como veis, es una inventiva tras otra, un locurón de... Esta es una de las escenas de acción que tiene la obra, en donde para mí es puro poderío y locura. Yo esto es arte de vanguardia. De ahí pasamos a Alan Moore, que también es alguien que a mí me rompió la cabeza mucho cuando leí. Lo primero que leí de él fue La cosa del pantano, cuando yo tendría por ahí 13 años o así, y estaba empezando a estar un poco aburrido de los superhéroes, de todo eso, sobre todo porque empezaba la época de Jim Lee, Rob Liefeld, todo esto, y no me interesaba. Y de repente encontré un tebeo dentro del género que me abrió además los ojos a un montón de cosas más. Yo, gracias a leer La cosa del pantano de Alan Moore, pues conocí y empecé a investigar y me interesé pues por Dante, me interesé por Milton, por un montón de cosas, ¿no? y de escritores y de temas culturales que hasta ese momento, sobre todo para un chaval de una ciudad de provincias pequeña de España como era yo, en la era pre-internet, cuando no teníamos la facilidad de acceder a tanta información, pues era prácticamente imposible. Y gracias a la lectura de esta obra me abrió puertas a muchas cosas, y además eso, seguí viendo y reafirmándome en que lo que de verdad me la ponía dura cuando leía tebeos, cada vez más no era el dibujo que fuera muy currado, muy tal, o no sé qué, o la historia que fuera más o menos épica, tal, sino que lo que más me volvía loco era el uso del lenguaje del cómic, el uso de la narrativa, el cómo articular todo eso para crear diferentes sensaciones. Como vemos aquí, partiendo de un rojo puro, ¿no?, al negro más absoluto, y te presentan por primera vez en la historia de los cómics a John Constantine, que mira luego todo lo que pasó detrás de esta página. ¿Qué se le iba a decir a Moore, eh? Keanu Reeves pasa después. Sí, eso, bueno, es una historia a fin de cuentas del infierno, ¿no?
Esta es otra página, ¿no?, de esa obra. Esto es drogaína pura, ¿sabes? Esto yo creo que a día de hoy DC no deja publicar una página así. Yo creo que Charlie Salamander le dice, pero ¿de qué vas? Y es genial, aquí otra. Esto es, venga, dame drogas. Y esto era un TVO mainstream que llegaba a los kioscos en los 80, ¿sabes? Que estaba al lado del Action Comics. Eso a día de hoy es impensable. Incluso cuando lees TVOs de ahora de la cosa del pantano, de tal, TVOs, digamos, de temática más adulta, en el fondo también son un poco para niños subnormales. Luego, otro de los pilares en donde he ido cimentando mi estilo y mi modo de entender y de ver el cómic es el manga. Y para mí el autor más importante de manga, el que más me ha influido y con el que más sigo disfrutando a día de hoy, leyendo y releyendo, es Tezuka, Osamu Tezuka. Esta página, por ejemplo, estas dos páginas que veis aquí es yo creo que fue su primera obra, o al menos la primera obra larga que hizo Tezuka, la nueva isla del tesoro, se llamaba. Y esta es las dos páginas con las que abre la obra. Empezamos, lectura oriental, con un primer plano de los ojos del chaval protagonista, va la cámara alejándose, vamos viendo al chaval, vamos viendo que va en un coche, sigue, la cámara ya te da un plano de conjunto en donde ves la situación perfecta y aún encima el tío, como es un jefe, hace así y te hace un traveling, ¿no? Te continúa el tema, te gira un poco la cámara para ver a dónde va. Esto, que es cinematografía pura, está hecho en un TVO de los años 30, Yo no sé aquí en Argentina qué se estaba haciendo en los años 30 en cómic. En España lo que se estaba haciendo era puta mierda. Eran unos TVOs que aquello a día de hoy es ilegible, una cosa, como tomando los niños por imbéciles. Sí. No, los de Gente Menuda son buenos. Así, en Gente Menuda había buenos cómics. No lo sé, no los conozco esos. Pero en España casi todo era tal, incluso algunos con contenido pues bastante fascista y inculcándole ideas fascistas ya a los niños desde pequeños. Eso es lo que hacemos en España y mientras tanto en Japón estaban haciendo esta locura que nosotros empezamos a hacer 40 años después. Otra página de Tezuka, como veis el tío le daba todo, hacía cómic infantil, cómic para adultos, en ambos, tanto en infantil como para adultos, hacía mucha experimentación, jugaba continuamente con el lenguaje. Y otro autor japonés que a mí me marcó mucho fue Akira Toriyama, con la obra esta, ¿no?, Dragon Ball, que es muy conocida porque pues, cuando yo era adolescente, un poco antes incluso, cuando yo tendría 11 años, empezó a emitirse en España en la televisión y aquello fue un boom, fue un antes y un después. Todos los niños y las niñas nos volvimos locos con aquello. Y a mí me molaba el anime, lo veía y tal, pero los cómics tardaron, al menos en España, muchísimo en llegar. Ya el anime era muy conocido, ya llevaban años emitiéndolo y tal, hasta que llegaron los cómics. Y para mí, cuando por fin me cayó en las manos un manga de Dragon Ball, volví a ver todo ese universo que yo ya conocía, porque ya había repuesto como 3 o 4 veces la serie, me la había visto las 3 o 4 veces, me la sabía de memoria, y volví a verla otra vez con nuevos ojos, porque descubrí que el cómic, aparte de que era 1000 veces mejor que la serie, Toriyama, sobre todo en el uso que hace de las secuencias de acción, de la acción contada en cómic, tío es un maestro, sabía manejar el ritmo, el espectáculo y tal, de un modo que era, por un lado, muy espectacular, pero al mismo tiempo súper claro. No te perdías en ningún momento, todo estaba perfectamente definido y cada página te llevaba a pasar para la siguiente, ¿no? Y eso es algo que también me marcó muchísimo desde un principio. Y luego el tercer vértice en el que se apoya mi estilo y mi trabajo es el cómic europeo. Sobre todo pues el cómic franco-belga y sobre todo el cómic franco-belga de ciencia ficción, casi todo el de los años 70, que es el que más me interesa.
De hecho, a día de hoy, con el franco-belga que se hace, la mayoría, el 90% me parece basura. Y bueno, aquí vemos pues una página de Los mundos de Dena, de Moebius, magnífica. Y luego pues hay diferentes autores, incluso gente más reciente, como esta viñeta de Batman de Frank Wiley, que me interesan mucho y que me tocan muchísimo. Porque, por ejemplo, de Wiley me encanta algo que muy poca gente hace, y que yo es algo que siempre intento en mis cómics reivindicar, que es el uso de la onomatopeya. La onomatopeya, como aquí vemos cómo aprovecha esta explosión para crear este magnífico efecto de sonido con el dibujo. La onomatopeya es un recurso, posiblemente el único recurso, de los pocos recursos puramente del cómic, que no vino de otro medio exportado hacia el cómic, como ha pasado con tantos otros que bebían más del cómic, o digo, del cine, de la literatura, incluso del teatro, ¿no? Como en el caso de Will Eisner, que su referente era el teatro más que otra cosa. Y la onomatopeya, un recurso tan nuestro, tan propio, que además es un recurso indivisible del cómic, no funciona en otro lado. Cuando ves en una película que meten onomatopeyas o así como para que parezca más de cómic, es que parezca una mierda todo, ¿sabes? No funciona, solo funciona en cómic. Es algo acojonante y es algo súper rico, súper auténtico, y que yo no sé por qué cojones de 20 años para acá no se utilicen apenas, o el dibujante no las hace y las hace otro señor en su casa después de que tú termines de dibujar las páginas, que igual está pensando, vete tú a saberlo, que mientras te está poniendo ahí la onomatopeya y le da por culo qué tipografía utilizar o qué tal. O sea, está pensando más desde un punto de vista de un tipógrafo que desde un punto de vista de un dibujante, que es lo que debería ser tal. Y para mí la onomatopeya debería ser siempre parte del dibujo, no una... Es Paul Pope, luego ya hablaré más de él porque he tenido la suerte de colaborar con él, así que este es otro dibujo de Paul. Ya me detendré más ahí. Aquí un par de páginas de Pelaert, un autor francés que me flipa, que además le daba todo, porque este tío lo mismo te hacía esta locura pop tan fantástica, como por ejemplo la portada del disco Diamond Dogs de David Bowie, es de él también, con ese estilo tan realista y tan de puta madre. Y luego autores españoles que también me han marcado, sobre todo a partir de que los descubrí con 16, 17 años. Uno fue Santiago Sequeiros, que pertenece a esta imagen, que sigue siendo para mí un referente y además es un pedazo de ser humano. O Javier Olivares, que también es alguien que sobre todo en mis inicios me marcó muchísimo y vamos, que aprendí muchísimo de él y me harté de copiarlo. Y bueno, acabo de contaros de dónde vengo y ahora pues voy a contaros a dónde voy. Esto que estáis viendo es la portada de lo que fue mi primer libro, El Circo del Desaliento. La portada completa, la portada, contraportada, el lomo, las solapas, tal. El Circo del Desaliento, por aquel entonces, yo como le pasa a mucha gente cuando está empezando, pues no tenía ninguna obra larga para publicar, no tenía todavía mucho material. Iba haciendo mis historietas cortas que autopublicaba en fanzines y cosas así, pero no tenía, digamos, todavía una obra de peso. Entonces, cuando tuve la suerte de que Astiberri se interesara por mi trabajo, gracias a un TVO largo, que fue el primer TVO largo que hice, pues largo eran 54 páginas, que hice para un concurso de cómic allá en España, y tenían solo, desde que se dieron las bases y anunciaron el concurso hasta la que había que entregar, ¿no? Hasta la finalidad del plazo, eran solo 3 meses. Yo nunca había hecho una historieta más larga de 12 páginas en mi vida, y cada vez que hacía una así de 10 o 12 páginas tiraba 2 meses para hacerla, porque como, claro, normal, no era mi trabajo, lo hacía en mis horas libres, cuando salía del trabajo, de estar 8 horas metido en una productora, pues me metía 3 o 4 horas más a dibujar en casa, a escribir, no sé qué, y claro, lo llevas de otra manera, ¿no? No tienes plazos de entrega, no tienes tal.
Y entonces, cuando me puse con esta obra, que es la que abre este libro, que creo que metí una página de esa obra, aquí estamos. A la que pertenece, esta de hecho es la página 1, la página que la abre. Que viva la tecnología. Vamos a darle una para atrás, le cuesta. Bueno, yo voy hablando y ya aparece. Hijo de puta. Ya aparecerá. Y entonces el tema es ese. Lo que hice fue, a la hora de plantearme cómo poder hacer una historieta larga, porque uno de los temas de las bases de ese concurso era que tenía que tener como mínimo 48 páginas el cómic. Dije, bueno, pues tengo que hacer algo de mínimo 50 páginas, así que tengo solo 3 meses para hacerlo y no tengo tiempo completo porque lo tengo que hacer en mis horas libres al salir del trabajo. ¿Y cómo coño hago? Entonces lo primero que hice fue pues, ponerme a escribir el guión, darle vueltas hasta que digo una historia que me parecía que podía funcionar bien. Y luego perdí como 4 días en darle vueltas a cómo contar esa historia. En vez de coger y muchas veces uno de los errores que yo veo en gente que está empezando es que quieren demostrar demasiado. Quieren hacerlo todo muy guay, hacer una narrativa súper rara para que vean que soy la polla y no sé qué, todos unos escorzos y unos tiros de cámara súper complicados para decirle al lector, mira de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y tal. Y al final lo único que estás haciendo con eso es haciéndote perder a ti el tiempo, haciendo que no llegues a tiempo a terminar las cosas y muchas veces incluso haciendo que el lector pierda interés. Entonces lo que se me ocurrió es utilizar la rejilla de composición de página más clásica que existe, la de 2 viñetas por 3, que es la que usaba Kirby, y prácticamente hacerme todas las páginas con este mismo esquema de página o variaciones, pero siempre variaciones sobre este esquema, ¿no? Y tal. Y usar el blanco y negro, simplemente ya ni siquiera se me ocurre meterme en faenas de color. Y además, pues eso, intentar conseguir buscar trucos en todo momento que beneficiaran a la historia, que no quedaran cutres, pero que al mismo tiempo pues a mí me dieran rapidez. Aquí hay un ejemplo de esto, por ejemplo, aquí en esta página se narra la historia, se narra el momento en el que estas 2 personas que veíamos antes, que tienen una relación y tal, pues rompen esa relación, ¿no? Se va al carajo. Pues en vez de ponerlos a ellos durante 3 páginas discutiendo, tener que dibujar un montón de expresiones faciales, llorando, no sé qué, tal, y tal y cual, y un montón de veces de tomas de la habitación en los fondos y tal y cual, pues lo que hice fue dejar la cámara mirando hacia una ventana mientras escuchamos en off la discusión de ellos 2 que están en esa habitación que no vemos, y a través de la ventana lo único que vemos es cómo va empezando poco a poco a llover, cómo comienza una tormenta, hasta que ya todo queda oscurecido y terrible y en silencio absoluto. Y entonces con un solo dibujo solucioné la página entera. Creas una metáfora que impacta mucho más en el lector cuando la ve, que si hicieras algo más convencional como pues, mostrar a las personas discutiendo, y aún encima te rascurro, me la hice en un plis-plas. Entonces son truquillos que vas aprendiendo. Y bueno, conseguí terminar a tiempo el TVO, lo presenté y para mi suerte pues gané el concurso. Entonces... ¿Qué edad tenía cuando lo realizó? Tenía 24 años. Creo que sí, 23 o 24. Y luego con ese cómic, que me acuerdo que tenía tan poco dinero que no pude ni sacarle fotocopias y me llevé los originales. Ese año me fui al Salón de Barcelona con el poco dinero que tenía, me pillé un avión y dormí cada noche, no sé dónde dormíamos, a las 5 de la mañana cada día me conseguía un sitio para dormir. Y lo que me fui con esos originales debajo del brazo al Salón de Barcelona, del cómic de Barcelona ese año, para enseñárselo a Astiberri, que era la editorial con la que a mí con la que yo quería publicar.
y les gustó y gracias a eso pues dijeron, venga, para adelante, pues te lo publicamos, pero necesitamos más páginas, más cosas. Porque sacar ahora algo de solo 50 páginas, eso no te lo coge en ningún lado, no va a llamar la atención y tal. Y entonces fue cuando aproveché a meter un montón de las historietas, todas las historietas cortas que había ido haciendo a lo largo de los años anteriores, de los 3 o 4 años anteriores, en diferentes fanzines y revistas y tal, pues aproveché para recopilarlas y meterlas ahí. Luego mi segundo libro fue el de La tetería del oso malayo, que ya lo saqué con Astiberri, y también partió el libro de recopilar historietas que yo iba publicando, llevaba unos años publicando en una revista que se llamaba Dos veces breve, además que la publicaba una editorial de Córdoba, España. Y entonces un día me llamaron los de Astiberri, al poco de publicar El Circo del Desaliento y tal, me llamaron y me dijeron, oye, mira, que estamos mirando estas historietas que estás sacando en esta revista, ¿por qué no hacemos un recopilatorio con eso y tal y te sacamos otro libro? Y yo, bueno, pues vale, cojonudo. Me acuerdo que les dije, mira, y entonces lo que hice fue, primero, porque echando la vista atrás, miraba mi primer libro ya de aquellas y no terminaba de convencerme del todo, en el sentido de que me parecía una especie de greatest hits, que es algo como muy cutre, ¿no? Es como si un grupo de música, su primer disco es un greatest hits, no tiene puto sentido. Y me parecía eso, meter ahí un batiburrillo de historietas cortas, ¿no? Que más parecía un catálogo, ¿no? Que una obra con densidad, que era lo que yo intentaba en aquel momento alcanzar, pero pues no me daba todavía para hacerlo. Y entonces lo que se me ocurrió fue coger todas esas historietas que había hecho de La tetería del oso malayo en aquella revista, que partían ya al menos, cosa que no tenía mi anterior libro, de un nexo en común, que era que en algún momento de ellas se pasaba por este sitio, ¿no? Por La tetería del oso malayo, y se hablaba, o en algún momento salía el oso este de ahí, de la imagen del centro, y a partir de eso lo que hice fue redibujar algunas de esas historias, porque algunas ya las había hecho hacía 2 años, hacía 3 años, y ya pues había ido evolucionando y dibujaba de otra manera, y además porque algunas se habían publicado a color o en bitono o tal, y el libro iba a ser en blanco y negro, porque yo soy de la generación en donde el color había que ganárselo con las ventas, no llegaba. Ahora por suerte todo se ha abaratado mucho más y al menos en España, creo que aquí también cada vez se ven más títulos de autores que su primera obra, su segunda obra ya es en color, ¿no? Y cosas así. Cuando yo empecé, aquello aún era muy difícil de conseguir. Esta es una de las páginas de una de las historias de dentro, ¿no? En ellas trato además pues, diferentes temas, ¿no? Desde el desamor, la soledad, la pérdida, el alcoholismo, los malos tratos, diferentes rollos, todos metidos ahí. Esta otra, por ejemplo, también pertenece al libro y es una historia que yo creo que es una de las que más me siento orgulloso de ese libro, de La tetería del oso malayo. Es una historia sobre Batman y Superman. Como veis, no puse por capricho al comienzo en esas imágenes de otros autores tantas referencias a superhéroes. Es que para mí los superhéroes han sido el cimiento sobre el que yo baso toda mi carrera. Gracias a leer esos tebeos me interesó el cómic y leyéndolos pues he aprendido casi todos los trucos, ¿no? Que luego pues he ido con otras lecturas y trabajando y dibujando y luego con la vida misma también experimentando cosas en tu vida, pues he ido cimentando el estilo, pero todo parte de ahí. Y entonces es un recurso que cada 2x3 vuelve a mi obra. Y en este caso pues es una historia sobre Batman y Superman, en donde la premisa de la que yo partí era, a ver, vamos a hacer una historia sobre Superman, pero en donde Superman sea derrotado de verdad de la buena, que no tenga salida absoluta. ¿Y cómo se puede conseguir derrotar de verdad a alguien que han intentado todo con él, que le han probado de todo, que el tío tal y el tío siempre sale adelante, siempre consigue ganar? ¿Cómo le puedes joder de verdad?
Entonces, bueno, empieza con una escena onírica de que se ve él ahí volando en pelotas y de repente se olvida de volar y se despierta y tal. Y descubrimos que este Superman lo que ha pasado es que su gran pilar en la vida, la persona a la que más quiere y la persona que más le preocupa, que es Lois Lane, pues ha sufrido un cáncer. Y entonces, pues el tío es Superman, puede hacer de todo, puede mover montañas, puede parar trenes con la mano, puede hacer de todo, pero no es supermédico, no puede curar el cáncer. Entonces, lo único que alguien como él podría hacer, en un caso así, es ir viendo con su visión de rayos X microscópica cómo, casi a cámara lenta, las células, cada una de las células del cuerpo de la persona a la que más ama, se va pudriendo hasta desaparecer por completo y hasta que esa persona deja de existir y fallece. Y algo así, algo tan terrorífico, imaginaos en el supuesto, ¿no? En el supuesto que pudierais de verdad ver algo así, ver dentro del cuerpo de alguien, ¿no? Y ver cómo de verdad se lo lleva una enfermedad, se lo come por dentro, alguna enfermedad tan terrible como el cáncer, y que tú, siendo tan poderoso, siendo capaz de hacer tantos milagros y tantas cosas, siendo capaz de ayudar a tanta gente, lo único que eres capaz es de quedarte sentado mirando en una habitación. No puedes hacer nada más pese a todos tus poderes. Pues eso devendría en una superdepresión acojonante que acabaría con Superman, porque diría, ¿para qué cojones quiero seguir ayudando al mundo si no he podido ayudar a quien yo más quería, si lo único que he podido hacer ha sido mirar? O sea, tras eso quedaría totalmente aniquilado. Y justamente ahí comienza la historia. Con este Superman totalmente hundido, lleva varios años retirado y como él pues va retomando su vida, ¿no? Otra vez. Luego, bueno, a modo así de curiosidad, este libro, el libro anterior, la Titerea del oso malayo, se cierra con una historia de 74 páginas, que fue la historia más larga que hice yo hasta aquel momento, ¿no? Después de aquella de 54 con la que abrí el Círculo del Desaliento. Y ya me pareció aquello, me acuerdo, estuvimos 6 meses haciendo esas 74 páginas porque era una historia nueva del todo y quería justamente con ella terminar de darle, aparte de redibujar las antiguas, terminar de darle esa unidad al libro, ¿no? Algo que al final, con esa última historia, se encajonaran y terminaran metiéndose y confluyendo todas las historias anteriores que el lector ha ido viendo a lo largo del libro. Esa historia, digamos que hacía que todas coincidieran y terminas el libro con la sensación de que lo que has leído es una obra larga, no un compendio de historias cortas, que era lo que yo pretendía conseguir. Para mi sorpresa, La Titería del oso malayo, que si soy sincero era un libro por el que yo no daba un peso por él, porque me parecía que era tan personal y que hablaba de cosas tan mías que decía yo, ¿a quién le va a interesar esto? Pues para mi sorpresa es un libro que funcionó muy bien. Tiró de mi anterior libro, hizo que se agotara la tirada en España y se volviera a reeditar. En España va, creo que por la tercera o la cuarta edición, La Titería, y se ha publicado en otros países, y digamos que fue el libro que hizo que de verdad un montón de gente empezara poquito a poquito a interesarse por mi trabajo, ¿no? Y a colocarme en su mapa. Entonces, por primera vez, y tras ese éxito, entre comillas, que fue, bueno, me dieron premios por él y tal, que la de Dios. Cuando terminé todo, pasó toda esa vorágine que me supuso La Titería del oso malayo, me encontré con que, claro, tenía que hacer un tercer libro, tenía que hacer una nueva obra y que por primera vez en mi vida veía que había expectación, veía que la gente estaba esperando a ver qué coño hacía, qué coño les ofrecía ahora, ¿no? Hasta ese momento yo iba haciendo los dedos a mi bola sin pensar en el lector, en plan, me daba igual si vendía 2 que 200, o 2000, me daba igual. Y de repente dije, coño, que empecé a ver dinero también de esto, y entonces también todo se juntó, ¿no? Fue una serie de tal que lo que hicieron fue pues que me empezara a dar verdaderas vueltas a qué coño iba a hacer después, sobre todo porque
para Machinery se me habían acabado las historietas cortas. Ya vaya, todo lo que había hecho previamente y publicado en otros sitios, eso ya estaba todo metido en estos libros, ya no tenía nada más que ofrecer, tenía que hacer y generar material nuevo, por primera vez en mi vida, y material nuevo para una obra larga. Entonces, me puse a darle vueltas al tema y la verdad, fue el único año, ahora que he hecho la vista atrás y me doy cuenta del tema, empecé, el ciclo de Desaliento salió en el año 2005 y estamos ahora a punto de terminar 2016 y todos los años, entre 2005 y 2016, he publicado siempre 1 o 2 libros, siempre. Y menos el año 2007, que fue el año después de haber publicado La tetería del oso malayo en 2006. Ese año me bloqueé totalmente y no sabía qué ofrecer. De repente tenía miedo escénico por primera vez en mi vida y no sabía cómo encarar esta tercera obra. Y después de darle muchas vueltas, de comerme la cabeza con todos esos miedos y frustraciones que hasta ese momento nunca había tenido, pues justamente se me ocurrió un día algo, hizo clic en mi cabeza y dije, coño, pues vamos a hacer una obra sobre esto, justamente sobre el miedo a crear, ¿no? Sobre alguien que se queda sin ideas, que se queda que no sabe qué ofrecerle a la gente, ¿no? que tiene miedo a las expectativas que se han levantado. Y entonces de ahí surgió Cuaderno de Tormentas, que es una especie de obra bastante rara, porque además otra cosa que tenía claro que quería hacer era que no quería seguir amoldándome. A mí, yo intento siempre que noto que me estoy metiendo en una zona de confort, cojo y en cuanto detecto que estoy ya en ella, me salgo para otro lado. Entonces, de repente un montón de gente me estaba demandando que siguiera ofreciendo más historias ambientadas en el universo de La tetería del oso malayo, que siguiera pues un poco por esa tónica más costumbrista y tal, y de repente lo que hice fue hacer algo que nadie se esperaba. Este libro pues dejó desconcertada a mucha gente, hay gente que le maravilló y hay gente que le horrorizó, pero con gran locura, porque primero, para empezar, fue mi primer libro a color. Es un libro el primer libro que no saqué con Astiberri, lo saqué con una gran editorial allá en España, con Planeta Agostini, y luego ya os contaré el por qué volví a Astiberri otra vez. Y entonces y claro, y era algo que no se parecía en nada a lo que había hecho antes. Entonces, a mucha gente la coge con el pie cambiado. De hecho, esta es la primera página del libro. Si os fijáis, empieza con un estilo de dibujo, usando los grises del mismo modo, una planificación de viñetas y tal, muy similar al de La tetería del oso malayo, a lo que la gente ya estaba acostumbrado a ver. En él empezamos con un grito terrible de agonía, en donde vemos que hay una especie ahí de autor de cómics, un trasunto de mí mismo que está ahí todo jodido diciendo que no se le ocurre nada, que tal y que cual. Y de repente metemos la primera nota de color, que ya dices, hostia, ¿pero qué pasa aquí? Entra una especie de demonio, ¿no? Como si fuera una especie de rollo de demonio que se le aparece a Fausto y le dice este autor de cómic, ¿qué pasa? Está jodido ahí, está sin ideas, hijo de puta. Pues no pasa nada, hombre. Vente conmigo, que yo soy un sitio de puta madre, que cada calle, cada plaza, cada persona, cada esquina que puebla esta ciudad llamada Espanto es una historia nueva por contar, una historia que nunca nadie ha contado. Entonces el chaval dice, coño, pues de puta madre, me cojo mi cuadernito, me voy contigo para allá, voy a anotarlo todo y luego al volver me voy a hacer un tebeo que se va a cagar la puta. Y la peña lo va a flipar. Y ahí se va el hombre, tal, con su cuadernito y no sé qué, cual Dorothy, y hacia Oz. Y entonces nada, pues anda por ahí. Y esto es, así pasa a ser el libro. No, empieza, como vimos, con una diagramación, un estilo muy similar al del libro anterior, para de repente meter un poco de color y de repente pasar a dobles páginas panorámicas en donde la ilustración casi pesa más que el cómic. De hecho, es así. Lo que pasa es que en el fondo es también un recurso puramente de cómic, de secuencia pura, lo que estoy haciendo aquí. Yo no lo considero un libro ilustrado, pese a que todo lo, digamos, tal y como está montado, lo parece.
porque todo obedece a un porqué de la trama y del propio devenir del personaje. El protagonista al principio, cuando empieza a recorrer la ciudad, es un mero observador, alguien que simplemente va recorriendo esas calles, conociendo a personajes que le cuentan sus historias y anotándolo en su cuaderno. Él va como una especie de documentalista, guardando todo eso, recopilando toda esa información y avanzando. Y por eso, al principio, uso más este esquema más de ilustración. Según aquí vemos otro tal, ¿no? Vamos contando las historias, tal. Según avanza el relato, vas avanzando en la lectura del libro, van entrando poco a poco más recursos de cómic, como por ejemplo, pues en este caso, en donde se presenta este otro personaje, el cual pues utilizo la secuencia para poder llevar el tema hasta él, y este personaje marcará el antes y el después, a partir del cual el personaje protagonista deja de ser un mero observador que va anotándolo todo en su cuaderno, a comenzar a vivir él en propia carne las vivencias y a interactuar y a sufrir el interactuar con la gente y con el entorno de esa ciudad fantástica. Entonces, poco a poco, según él va cada vez interactuando más, la secuencia, el puro cómic, va entrando en faena, haciéndose presente en las páginas, aunque no haya viñetas en algunos. Y hasta que el final del libro son páginas ya de cómic total. Luego, estos son un par de ejemplos traído así, vamos a ser muy rápido, de tebeos de encargo que he hecho. Lo que he mostrado hasta ahora siempre ha sido, en plan, los tebeos que a mí me salía del nabo a hacer, ¿no? Lo que me daba a mí la gana hacer y punto. De repente, gracias a que pues, estos tebeos pues, hicieron que empezara a sonar mi nombre y tal, en editoriales y tal, me empezaron a llamar para hacerme encargos, que era algo que yo nunca había hecho hasta ahora. Encargos de, haz un cómic, por ejemplo fue de Romeo y Julieta. Encargos que hay que hacer muy rápido y tirar pues, lo mejor que se pueda. Recuerdo además con este tebeo, que este tebeo tuve que compartir créditos con un guionista, que el tío no era guionista, o sea, era un señor que es profesor, no sé qué pollas, y escribe libros para niños y tal, y le ofrecieron guionizar esto. En plan, ¿tú sabes escribir? Pues escribes el guión, ya está. Y entonces cuando me llamaron a mí me dijeron, mira, ¿quieres hacer esto de Romeo y Julieta? Y digo, oh, pues sí, coño, que a mí Shakespeare me gusta mucho y tal. Ah, pues de puta madre, mira, lo que pasa es que este ya va incluido guionista. Y yo, bueno, pues no pasa nada, oye, pues ya está, que me mande el guión y yo lo dibujo. Y este señor, lo único que hizo, el muy cabrón, fue coger y pasar a Word el texto de Shakespeare, la puta obra de teatro. O sea, no hizo el guión de nada, no adaptó la puta obra. Lo que hizo fue copiarla en el programa Word y mandarme un archivo de Word con la puta obra. Y le digo, tío, yo cuando lo recibí, me acuerdo que le llamé al tío y le dije, oye, mira, que yo el libro lo tengo en casa, no me hace falta que me mandes esto. y me dice, le digo, pero es que aquí donde está el guión, me dice, eso es el guión. Y digo yo, no, eso es la obra de Shakespeare, eso es la obra de teatro, no es un guión de cómic lo que me has mandado. Dice, es que ¿quién soy yo para cambiarle una coma a Shakespeare? Me dicen notas. Y el tío cobro 5.000 pavos por transcribir. Y entonces, pues nada, yo ya vi que el tío era subnormal y decidí que no iba, que durante el transcurso de lo que me llevara a producir el cómic, no quería tener ningún tipo de conversación más con él, ni ningún tipo de trato con él, y punto. Entonces yo hice el cómic, trabajé el doble, tuve que escribir la adaptación del guión para poder hacerlo, porque aún encima otra de las cosas de las dificultades que entrañaba esta obra era que era en una colección que tenía un formato concreto, que era 30 páginas. Tenía que estar en 30 páginas, no podían ser 29 ni podían ser 56, tenía que ser 30 por cojones. Y entonces dije, ¿cómo coño meto yo Romeo y Julieta en 30 páginas, sin guión?
Y tal, pues nada, pues me busqué la vida y tuve que redactar el guión yo todo, y luego lo que hice fue, claro, elegir qué diálogos se quitan, cuáles no, dónde modificas aquí o allá, o sea, labor de guión que no hizo el otro, y luego pues tuve también que simplificar mucho mi estilo, hacerlo mucho más sencillo, y ahí me ayudó mucho. Por ejemplo, en aquel momento me estaba leyendo La princesa caballero y algunos rollos de Soho Manga de Tezuka y de otros autores que me ayudaron mucho a darle al rollo que quería darle a esto, ¿no? Porque además era para una publicación en Somas para niños y tal. Y ya que había tanto texto y había tantas viñetas que meter en las páginas, que si uno encima hacía un dibujo demasiado recargado o metía demasiada información, a través del dibujo iba a quedar todo empastado, iba a terminar siendo algo ilegible. Y entonces eso, me fui buscando la vida para, aunque tenía que abusar mucho de incluir demasiadas viñetas, que es algo que intento siempre usar, siempre lo menos posible, y tenía que meter mucho texto, también, que es algo que a mí también me horroriza bastante, meter demasiado texto en las páginas, pues aligerando el peso por el lado del dibujo, conseguí crear ese equilibrio y que sea un TVO que se lee rápido y ameno de leer y que funciona bien. Luego, el TVO este funcionó muy bien, el de Romeo y Julieta, entonces me llamaron al año siguiente, unos meses después, me llamaron para ver si quería hacer otro para la misma colección. Y me dijeron, ¿quieres hacer algo sobre las leyendas de Becker y tal? Y yo, anda, sí, qué guay, claro, eso me encanta. Y dice, oye, ya que, me dice la editora, bueno, ya que hiciste tan buenas migas con Zutanito y tal, que quedó también el libro, ¿qué te parece si volvéis a hacer equipo y tal? Y entonces cogí y le dije, no. Le dije, no, ni lo argumenté ni nada. Con ese no, ella ya le quedó clarísimo y dijo, bueno, vale, lo haces tú todo y ya está. Y entonces, por fin, hice, igual que la anterior vez, todo el trabajo, pero cobré por fin el doble, que era lo que tenía que hacer, no que un hijo de puta cobrara la mitad por no hacer nada. Y nada, hice, y además en esta otra ocasión, con esta leyenda de Becker del Monte de las Ánimas, tuve la suerte de que, aunque también el formato de la colección seguía siendo 30 páginas, en este caso se trataba de adaptar un relato que tiene 15 páginas, con lo cual me daba mucho margen de maniobra, a diferencia que en vez de condensar podía hacer todo lo contrario, no, podía detenerme pues en hacer composiciones más de este tipo y este tipo de cosas que en Romeo y Julieta no, o cosas así, ¿no? Con solo 3 viñetas por página y tal, que en Romeo y Julieta era imposible por la demasiada información que tenía que meter en tan pocas páginas. Tras ello me surgió un nuevo encargo. Yo en aquel momento ya estaba en plan un poco hasta los huevos de los encargos, pero y ya estaba comenzando ya a darle vueltas a mi cabeza a una obra de la que os hablaré ahora, que se llama El héroe. Pero cuando llegó este encargo, para mí esto fue además un encargo de la Xunta de Galicia, del gobierno gallego, que es un gobierno un partido eminentemente facha y de derechas, así, bueno, algo aquí tenéis a Macri también, que es bastante hijo de puta, así que más o menos sabéis de qué os hablo. El mismo perro, vamos, el mismo tipo de perro tenemos allá. Y entonces estos hijos de puta me llamaron y me dijeron, oye, mira, Rubín, tal, no sé qué, que estamos interesados en hacer por el Día de las Letras Gallegas, que es un día que se celebra allá en Galicia, en donde cada año se lo dedican a un escritor muerto. Que yo siempre les digo, coño, a ver si empecéis a dedicarse también a los vivos, porque a este paso vais a tener que empezar a matarlos, porque va a seguir haciéndolo, porque cada vez quedan menos muertos porque les dediquen el día. Y sí, ya se nos está empezando a dedicar a un señor que escribió 2 poemas una vez, cuando tenía 20 años, ¿sabes? Ya está. Algunos de esos ya se lo he dedicado porque se están quedando sin tal. Y Uxío Boneira es un poeta gallego, además falleció, dentro de lo que cabe, recientemente, ¿no? Hará 10 años o así. Y que a mí además me gustaba mucho. El tema de la poesía siempre es algo que
he tenido siempre vinculación con ella porque cuando tenía 20 y pocos tuve una relación bastante larga con una novia que tuve que era poeta. Y aparte que pues, ya me gustaba a mí el tema, fui conociendo mucho más y conociendo a gente y tal de ese mundo que pues, hizo que le tenga pues, una querencia. Y Uxío Boneira pues, siempre había sido de mis favoritos, de mis poetas favoritos gallegos. Y claro, cuando me dijeron que era Uxío Boneira, pues por un lado dije, anda, coño, pues me apetecía hacer algo sobre este hombre. Y luego, por otro lado, pues que Uxío Boneira era el tío más de izquierdas, que sí, el Che Guevara a su lado era Macri, ¿sabes? Comparado con este hombre de las izquierdas que era, imaginaos. Y entonces dije, coño, y este gobierno de hijos de puta de derechas me está encargando que haga un cómic sobre uno de los pilares culturales de Galicia más de izquierda que existe. Y entonces dije, venga, sí lo hago. Y me junté con un colega guionista, con Quique Benlloch, que también es así muy pata negra del tema de izquierda, y hicimos un tebeo al 200% de izquierdas, a muerte, con un mensaje además para calar ahí bien, como lo iban a repartir en colegios y en institutos, en todo eso, para que los chavales ya les quedara bien claro que Franco era un hijo de puta, que tal, y que los de la derecha lo único que valen es para enriquecerse ellos y joder a los demás. Y que es un poco de lo que hablaba siempre Uxío Boneira. Y lo que hicimos el tebeo, y además intentamos hacerlo de un modo un poco diferente, porque yo estaba... Bueno, esta página, por ejemplo, si lo leéis en papel algún día esto, no salen los chavales fumando, esto me lo censuraron, tuve que retocar la página. Y yo les decía, coño, pero están fumando porque esta parte está ambientada en los años 50 en España. Y coño, si yo a finales de los 80 ya tenía 13 años y fumaba, ¿sabes? Porque era otro modo de ver las cosas, peor que el que era ahora. Y en los 50 mi abuelo empezó a fumar con 6 años, ¿sabes? Yo qué sé, era otro rollo. Y no, eso me lo censuraron, pero bueno. Y entonces el tema fue que sacamos el cómic y claro, cuando salió la noticia de que se estaba haciendo un cómic encargado por un gobierno de derechas sobre alguien como Uxío Boneira, pues se puso en contacto con nosotros su viuda, conmigo y con el otro autor, con Quique, y que quería pues entrevistarse con nosotros y que le contáramos qué estábamos haciendo y tal, pues estaba muy preocupada por ver qué coño estaba haciendo un gobierno como el del PP con el legado y con la imagen de su marido. Y entonces quedamos con ella, le enseñamos el tebeo, que justamente a mí me quedaba una página para terminarlo, enseñé entero todo ahí, menos esa página. Y fue uno de los recuerdos más bonitos que yo guardo de mi carrera hasta la fecha. Aquella tarde en una cafetería con la viuda de Uxío Boneira, que leyó delante nuestra con detenimiento cada una de las páginas, en silencio, muy seria, y llegando al final se echó a llorar. Y cogió y dijo, gracias, porque esto es lo que, si él estuviera vivo, es lo que le hubiera gustado leer y es como le hubiera gustado que contaran su historia. No desde su punto de vista, porque nosotros lo que hicimos fue que yo no quería hacer un cómic didáctico, como había visto otros, ¿no?, sobre figuras de la cultura que a veces se hacen por aquí y por allá, que es mucho texto, mucha información y datos biográficos todo el rato y tal, cosas que aburren. Entonces, lo que hicimos fue que el protagonista no fuera Uxío Boneira, no fuera el poeta al que se homenajea. Lo que hicimos fue que el protagonista fuera un lector de Uxío Boneira, alguien, el niño que salió al principio ahí fumando y tal, alguien que aprende lo que es la vida y aprende a amar la literatura, a amar la vida y a tener una identidad política a través de que a lo largo de su vida, desde que es niño hasta que es viejo, con 80 años, se va cruzando en determinados momentos de su vida tanto la figura como la obra de Uxío Boneira, y eso le va marcando
y le va haciendo que digamos, marque etapas en su vida que le hacen salir hacia adelante y tirar hacia adelante, ¿no? Y ir convirtiéndose cada vez en una persona mejor. Y a través de los ojos del lector es como le mostramos a nuestros lectores la vida de Noboneira. Y eso, al final, pues a la viuda le gustó mucho. De hecho, luego se llevó las fotocopias que le mandé, que le di, y luego nos empezaron a llegar mensajes de la hija del poeta, de su hijo. Su hijo a día de hoy es además íntimo amigo mío. Gracias a este cómic terminamos años después conociéndonos por un amigo común y ahora somos muy amigos. ¿Y cómo termina toda esta historia al final? Pues en que el gobierno gallego, con el dinero de todos los contribuyentes, imprimió 7.000 copias de este cómic, que en teoría se tenían que repartir, no se podían poner a la venta, se tenían que repartir gratuitamente entre todo aquel que la solicitara, o y en todos los colegios, institutos y bibliotecas de Galicia. A día de hoy en muchos de ellos aún no están en algún almacén, porque claro, lo leyeron y dijeron, coño, si esto no es nuestro rollo. como si Macri te encarga un TVO y haces un TVO cagándose en Macri, ¿no? El tío te lo paga y tiene que tragar con él. Y entonces lo tiene medio escondido, y un día yo, pues ya cuando me harté de ir a dar charlas a institutos y tal, allá en Galicia, y ver que ninguno estaba, y que cuando hablaba este cómic nadie sabía de lo que les estaba hablando, pues descubrí que hay un tema que os lo comento, si queréis, en la página web de la Xunta de Galicia hay una sección en donde tú puedes solicitar gratuitamente este cómic, pagando solo los gastos de envío, que creo que son 2 o 3 euros para España, aquí no sé cuánto será, pero no creo mucho más. Y te envían el cómic totalmente gratis, así que si alguno tiene curiosidad o le interesa ahondar en esta historia o en la vida de Xio Noboneira, podéis entrar en la web de la Xunta, buscar ese apartado en donde tal, y cubrir un formulario, y os tienen que enviar eso gratuitamente a vuestra casa. Es un ejemplar físico del libro. Ya que los tienen ahí criando polvo, pues al menos que se molesten en que vaya un puto funcionario ahí a cogerlo y a sacarlo de las cajas y a preparar el envío. Bien. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Vamos bien, Perfecto. bueno. ¿Qué os parece si, más o menos estamos como a la mitad del asunto, qué os parece si hacemos una pausita de 5 minutitos, echamos un pitillo, aprovechéis a echar una meada o lo que queráis, y en 5 minutos nos vemos aquí otra vez, ¿vale? Y seguimos hasta el final. Gracias. ¿Y lo bajas o qué pasa aquí? ¡Que empezamos! Además queda menos tiempo del que yo pensaba, así que hay que ir rápido. Tómense algo, aunque sea así. Bueno, como iba diciendo cuando dejamos aquí el asunto, mi anterior libro, pues eso, lo había sacado con Planeta, no sé qué, y El héroe, decidí volver a Astiberri. Y desde el primer minuto en el que yo le presenté este libro a Astiberri, me quedó ya súper claro que era la editorial con la que yo quería seguir publicando en España durante el resto de mis días. Yo les mandé un mail el mismo día que terminé de escribir el guión, que lo escribí todo manuscrito en varias libretas, no tenía ningún archivo de Word ni nada que poderles enviar. Les escribí un mail diciéndoles: acabo de terminar un guión que yo creo que es lo mejor que he escrito hasta la fecha. Va sobre las 12 pruebas de Hércules, pero todo dado la vuelta, todo cambiado a mi rollo, y va a ser muy guay. Tiene que ser a color y serán más o menos como 300 páginas. Si os interesa, es vuestro. Y de ahí a 2 horas recibí un mail de ellos con un contrato adjunto en donde me decían: vale, venga, revisa el contrato con la cifra y si nos viene bien, pues llegamos a un acuerdo económico y tal, porque sí que nos interesa. Entonces, nada, llegamos todos a un acuerdo. El problema fue que cuando yo iba
dibujando la página, lo que sé, la página 140 de las 300 que tenía pensado que iba a tener el libro en un principio cuando escribí el guión, pues llamé a Javier, a uno de los editores de Astiberri, y dije, mira, hay un problemita. Dice, ¿qué? Y le dije, mira, pues que son casi 20 capítulos, y voy en el capítulo 4, y voy en la página 170 y pico, con lo cual yo creo que se me va de páginas, pero se me va al doble. Yo creo que van a ser 600 páginas. Y entonces tuve que replantearlo todo, en vez de ser un volumen, sacarlo en 2 volúmenes, y además a mí me viene de puta madre, porque claro, cobré 2 adelantos, veo royalties de ventas de 2 libros diferentes en vez de uno solo, y además luego se ha ido vendiendo, ¿no?, a otros países y tal, y también pues por el doble, porque vendes 2 libros en vez de uno solo. Pero en el principio fue algo muy chocante, y yo la verdad siempre estaré agradecido a Astiberri por esta apuesta a ciegas, sin ver un solo dibujo, sin ver una sola página, sin leer el guión. De hecho, cuando salió publicado el libro 1 en España, Astiberri no sabía cómo terminaba el libro 2, no había leído el guión del libro 2, y ya estaba el 1 en las librerías. O sea, nadie lo supo hasta que yo terminé de dibujarlo. Ellos no sabían cómo iba a resolver la cosa. Y la verdad fue una apuesta pues muy importante por parte de ellos. Fue un libro muy caro de producir, y tanto por lo que me pagaron, porque yo siempre he intentado con cada nuevo libro cobrar más, porque creo que tú también vas haciendo mejor tu trabajo, vas aprendiendo, vas haciendo mejor las cosas y ofreciendo más, y porque creo que es el único modo posible de ir dignificando esta profesión, ¿no? En España pues también es muy jodido esto de vivir solo del cómic, y muy poca gente lo consigue, y entonces uno de los pocos modos es primero conseguir que tu obra interese y que cada vez la lea más gente, y luego intentar con cada nueva obra pues mejorar tus condiciones profesionales, para, aunque sea en un poquito, ¿no?, ir en cada una subiendo un poco, y al final llega un punto en el que cada vez cobras algo cada vez más digno por tu trabajo, que ya te va arreglando más o menos la vida para poder hacer en el tiempo que necesitas el libro en cuestión. Y nada, pues yo con el héroe también quería, por un lado, quería que esta obra fuera una especie de carta de amor hacia los héroes de superhéroes, que gracias a ellos pues es por lo que me dedico a esto, y por otro lado quería también que fuera una especie de, no de denuncia, sino de decir, coño, ya está bien, hostia, que yo veo los tebeos estos del Ventis y toda esta mierda, que están todo, que veo, yo qué sé, un tebeo de los Vengadores o la Patrulla X, en donde sale un montón de gente disfrazada, pegándose de hostias y lanzando rayos, y son aburridísimos. Y dices, pero joder, esto debería ser delito, ¿no?, que un tebeo con estas características y con todos estos elementos resulte tan aburrido. ¿Por qué los que yo leía cuando era chaval me molaban y estos no? ¿Qué era? ¿Porque era niño? No, porque los sigo leyendo ahora y los de Jack Kirby me siguen molando. Entonces no era por eso, era porque me contaban cosas, ¿no?, y me emocionaban, y me emocionaba cuando el protagonista le ocurría una movida y tal. Y entonces, en todo momento planteé el libro como una especie de homenaje a las diferentes etapas del cómic de superhéroes. A lo largo de los 2 libros, pues vamos siguiendo a Heracles desde que nace hasta que muere. Y vamos viendo las primeras aventuras, por ejemplo, los primeros capítulos, con las primeras pruebas, cada capítulo es una prueba. Si os fijáis en otros cómics o videojuegos o películas que han hecho Heracles, todas las 12 pruebas el tío se las marca cuando ya es súper cachas, está súper a tope el tío, y va ahí, pum, 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 se hace 12 pruebas ahí como en 2 semanas y ya está todo arreglado. Yo lo que hice fue un poco rollo Dragon Ball, ¿no?, coger y poner a Heracles en los primeros capítulos cuando todavía es un niño y soluciona ahí las primeras pruebas, luego cuando es adolescente, y luego según va creciendo y va madurando y se va volviendo adulto, es cuando hace se enfrenta a las últimas pruebas. Las pruebas ocupan toda su vida, en vez de una parte de la vida. Y el tono del libro también va cambiando, al mismo tiempo que lo hace el protagonista. Al principio, sobre todo el tomo 1, es un tomo
más luminoso, más de cómic de aventuras, porque el personaje también es más naif, es un niño que está aprendiendo a ser un héroe, que está aprendiendo a saber lo que es tener una responsabilidad, ¿no? y todo ese tipo de cosas. Y el segundo tomo, en donde el protagonista ya es más adulto, de hecho podéis ver el paralelismo con la anterior portada, que era la del 1, y esta misma es exactamente el mismo diseño, todo igual, pero todo hecho una mierda, que es la del 2, en donde ya desde la portada ya ves que el tercio va a cambiar, que nos vamos a terrenos más oscuros y más profundos, porque el protagonista también ha crecido, es más adulto, y como nos pasa a todos, pues cuando eres adulto te pasan cosas más terribles y más complejas que cuando eres niño, o al menos te das más cuenta de lo que hay, ¿no? Ves más allá de Matrix. Y un poco fue eso. La verdad, pues este libro para mí fue toda una apuesta, también por mi parte, porque yo cuando comencé a escribirlo fue un poco como escapatoria de la miseria absoluta en la que en aquel momento yo me veía sumido. Acababa de terminar de sacar Cuaderno de Tormentas, tenía en aquel momento una carrera que parecía que iba viento en popa como director de cine en una productora, acababa de estrenarse mi primera película en los cines, había ido muy bien, y de golpe y porrazo esa empresa para la que yo trabajaba dejó de pagarme. Además, en enero, imaginaos, vienes de las navidades, ahí gastas los regalos, todo, y dices, bueno, en enero vuelvo a cobrar otra vez la nómina y ya nos quedamos tranquilos. Pues ese enero no cobré, ni en febrero, ni en marzo, ni durante todo un año entero, no vi un puto duro. Tenía que ir todos los días, 8 horas al día, a trabajar a esa empresa, o si no me despedían, y me iba con una mano delante y una detrás. Para Machinery, mi pareja trabajaba en esa misma empresa. Así que imaginaos el percal en el que estábamos. Pero como no hay mal que por bien no venga, pues gracias justamente a algo tan terrible como eso, ¿no? Pasarte un año teniendo que ir a trabajar a un sitio donde no te pagan, y con todo lo que eso supone, ¿no? Y las tensiones que van aumentando y tal, a mí me supuso, pues por un lado, el hecho de darme cuenta de que podía vivir del cómic, porque como no me quedó otra que empezar a gestionar bien mi carrera de autor de cómics, porque era de lo que podía sacar para poder seguir pagando el alquiler y poder seguir llenando la nevera, ya que mi pareja no tenía otro tipo de ingresos, pues descubrí por la fuerza que podía ganarme la vida solo con el cómic y dibujando, haciendo ilustraciones. Y fue con lo que fui sobreviviendo a lo largo de ese año. Y lo que hacía, cada vez que salía de aquella productora, de gastar tiempo de mi vida inútilmente en ella, para no hundirme, no coger una depresión absoluta, lo que hice fue, me iba todos los días 3 o 4 horas en una cafetería y me encerraba a escribir. Y ahí me escribí el guión del héroe. Y para mí el enfrentarme todos los días a avanzar este guión, a retocar donde había quedado para seguir avanzando y escribiendo y tal, además un guión tan largo, esto me ocupó como 7 libretas, era una barbaridad. Era para mí como una balsa de salvación en aquel momento tan difícil de mi vida. Pues esa ilusión que me generaba el ir escribiendo esto, el ir imaginándome cómo iba a dibujar esas páginas, el ir pensando en cómo publicarlo, en si me interesaría a alguien, todas esas expectativas que tú mismo te vas generando como creador mientras estás creando, me salvaron de caer en una depresión tal. Y tuve la suerte de que eso, pues cuando al poco de terminar el guión y de que Esther me dijera que sí, conseguí por fin que saliera la fecha de mi juicio con esa empresa y conseguí ganar ese juicio y conseguí irme legalmente de ella, y encima pues que me devolvieran mediante un juicio todo el dinero que me debían de todos los sueldos que no me habían pagado, más una indemnización. Con ello tuve un colchón económico suficiente con el que yo dije, bueno, pues con este dinero, una de dos: o me monto un fiestón que no se acabe nunca hasta que yo muera y ya está. O sea,
que me pase 3 meses a lo loco y ya está, y luego me vaya al hoyo, o cojo y ¿qué cojones? Voy a apostar por mí mismo. Siempre estás apostando por los demás, ¿no? Siempre estás cediéndole tu talento, tu tiempo, tu energía y tal a terceras personas, a tu jefe, a la empresa para la que trabajas, a la editorial de futanito, al no sé qué. Pues por una puta vez en mi vida, y en aquel momento que yo todavía no tenía ni hipoteca, ni hijos, ni nada, no estaba atado a nada, pues coño, voy a apostar por mí y con este dinero lo que voy a hacer es comprar tiempo para mí, tiempo que me permita no tener que coger otro trabajo, no tener que coger encargos y poder dedicarme a tiempo completo durante 2 años de mi vida a hacer esta obra, a sacar esta obra del héroe adelante y que luego sea lo que Dios quiera, a ver qué pasa. Pues así fue. Y tuve tan buena suerte que cuando salió el primer tomo ya, la obra funcionó muy bien a nivel comercial. Y eso ya ya tranquilizó todo lo demás, porque ya se me estaba acabando el colchón, ¿sabes? Ya decía, a ver, como no funciona ahora el libro, ¿qué coño hago con mi vida? Y entonces, pues nada, gracias a eso, pues empezó a ir todo bien y incluso sirvió este libro como ariete para romper un montón de puertas y hacer que me salieran nuevos encargos y nuevas cosas cada vez mejores que han terminado pues, por cimentar mi carrera como historietista y me permiten a día de hoy vivir exclusivamente de los cómics. Todo eso se lo debo al héroe. Pues después del héroe hice Beowulf. Yo la verdad es que después de hacer algo como el héroe y de estar tanto tiempo de mi vida metido en una sola obra, lo que me apetecía era hacer otro tipo de cosas y otra obra que además no tuviera la misma temática, no fuera otra vez épica, no fuera otra vez heroica y tal, sino irme por otros derroteros. Pero se cruzó en mi camino el hecho de que una obra que yo llevaba como lector 10 años esperando por leer, que era el Beowulf que Santiago García estaba haciendo con Javier Olivares, uno de los que os mostré antes, uno de mis referentes del cómic español, decidieron cancelarlo y anunciaron en internet que esa obra que llevan 10 años haciendo y no se iba a terminar nunca y no la iban a publicar nunca y se iba a quedar en lo que pudo ser y no fue. Entonces yo, según lo vi aquello, me entró una rabia tan grande por dentro que cogí, llamé a Santiago y le dije, yo de aquellos estaba terminando el héroe 2 todavía, me quedaban como 3 meses o 4 para terminar el libro. Y le dije, mira, si esperas por mí a que termine el libro, el héroe 2, yo te dibujo Beowulf y lo resucitamos y lo sacamos para adelante. Y le dije, no sé muy bien ni por qué te estoy diciendo esto, estoy en un momento así de enajenación, así que aprovecha y si te interesa, me dice que sí, ya cerramos acuerdo. Y entonces él, bueno, se mostró encantado y la única digamos, cosa que le puse, la única imposición que le puse yo a Santiago fue que yo no quería hacer el Beowulf de Santiago García y Javier Olivares dibujado por David Rubin. Quería hacer el Beowulf de Santiago y de David. Entonces que aprovechara esos 3-4 meses que a mí me quedaban de trabajo en el héroe 2 hasta que terminara el héroe 2 para reescribir todo el guión pensando en este caso en el que iba a ser yo quien lo iba a dibujar para sacarme el mayor partido posible y hacer que nuestro trabajo en equipo funcionara lo mejor posible y así fue. Santiago además es un tío muy inquieto, es autor a tope y de hecho Beowulf había sido su primer guión, el primer guión que había escrito 10 años atrás y para él supuso una oportunidad de oro volver a recoger ese texto y además volver a hacerlo no solo de otra manera y siendo 10 años más sabio y más viejo, sino que además el mercado y todo había cambiado muchísimo en esos 10 años. Cuando Santiago y Javier comenzaron a hacer su Beowulf, el mercado era otro. En España trabajabas pensando en Francia,
ellos hicieron un TVO que toda la planificación, el número de páginas y todo estaba adecuado para el formato y el mercado francés, para intentar colocar la obra ahí. Luego, en esos 10 años, ¿qué ha pasado? Pasó el boom de la novela gráfica. Gracias a eso se democratizó digamos, el tema de los formatos y ya no había que adecuarse ni el autor ni la obra a un formato de edición concreto, sino que era la editorial y la propia edición la que se adecua a lo que la obra y el autor necesita para esa obra. Y entonces reescribió todo el tema, convirtió un TVO de 64 páginas en un cómic de 200, de 150, que luego al pasar por mis manos terminó siendo de 200. Así que imaginaos cómo va funcionando la cosa y cómo cada vez es más indivisible, al menos para mí, la relación entre guionista y dibujante. Un dibujante nunca debe ser alguien que simplemente se ponga a reproducir lo que un guionista dice. Un guionista, no sé, vamos a ver, yo por ejemplo veo gente que se crea el Alan Moore, o sea, a mí me viene Alan Moore y me dice, mira, haz esto así, 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 no te salgas del camino, y como es Alan Moore, pues vale. Un tío, Juanito Contreras, que no conoce ni su puta casa, y de repente se crea Alan Moore y te viene a decir 3 mierdas, y no, esto es así, así, porque esto lo pensé yo por esto y por lo otro, y tú no terminas de verlo, pues paso de él. ¿Por qué? Porque yo considero que el trabajo de guionista y dibujante es un trabajo en equipo, 100%. No se debe notar nunca la costura en donde está lo de uno y lo de otro. Cuando alguien te dice de un cómic, el cómic el dibujo no está muy bien, pero mola porque el guión es bueno. Entonces ese cómic es una puta mierda, siempre. Porque falla hay una pata de falla. Estás viendo la costura, estás viendo que igual no es que el dibujo sea tan malo, igual es que el guionista hizo un rollo a lo Neil Gaiman, ¿sabes? De ponerse más él por encima de los demás, ¿sabes? Los rollos así, o muchas veces lo que ha pasado a Morrison muchas veces, ¿no? Que además con él canta muchísimo. Cuando tiene a un dibujante bueno, la obra es cojonuda. Cuando el dibujante es malo, dices, la obra, el guión es bueno. No, Animal Man, el guión es bueno, sí, ya, bueno. ¿Y la obra? ¿La obra qué? Ese es el tema. Y nada, lo que hicimos Santiago y yo con Beowulf, que era otra cosa que yo tenía muy clara, que yo tenía muy claro lo que quería y lo que no quería hacer. Yo no quería hacer una historia de espada y brujería, no quería hacer un Conan el Bárbaro, ni quería hacer tal. Yo quería hacer un TVO 100% de autor, pero usando como material base pues este poema épico y usando pues unos códigos del cómic de aventuras y de tal, y del cómic épico, pero llevándolo a otros terrenos. Entonces hay un montón de experimentación narrativa y gráfica en todo momento, y en todo momento intentaba huir. Esta es la primera vez que vemos a Grendel, por ejemplo, con el monstruo. Intentaba huir de todos los convencionalismos del género. Por ejemplo, no hay armaduras guays ni adornos molones en los castillos, a lo El Señor de los Anillos, o no hay, digamos, una dirección de arte como veis, yo que sé, por ejemplo, pues en Juego de Tronos o en cosas así, o muchos otros TVOs que hay, ¿no? En donde ves todo decorado de puta madre, todo florituras. Yo quería que fuera todo lo más austero posible. Yo decía, joder, los vikingos, estos son unos animales de bellota. Se iba a parar un vikingo a hacerse una armadura guay en plan élfica, no sé, que es, no sé, son errores que muchas veces yo veo en otros cómics o en películas que es lo que no me cuadra, ¿no? Cuando veo un tío bárbaro con una armadura guay y digo, no, tío, no. Aquí estoy viendo aquí al director de arte, no estoy viendo ya la película. ¡Ay, mi madre! Y bueno, pues aquí vais viendo el tema de lo que fue Beowulf. De ahí pasó a Aurora West. Aurora fue mi primera incursión en el mercado americano. Se debió al héroe porque por una serie de circunstancias del destino, Paul Poe terminó leyendo El Héroe 1, le gustó y me llamó para ver si quería colaborar con él dibujando este spin-off de su serie Battling Boy. Y la verdad pues fue de puta madre. Primero porque me brindó la oportunidad de trabajar con uno de los autores a los que yo más admiro y que a día de hoy, pues tras esa colaboración y vernos varias veces y tal, pues ya incluso puedo llamar amigo.
Y después me permitió también volver a trabajar en blanco y negro, tras varios años trabajando solo con el color. Y muchas veces casi se agradece volver, dar un pequeño paso atrás con lo que has conocido trabajando en color y volverte a enfrentar a algo como un tema en blanco y negro, pero con todos los conocimientos que has adquirido en color en los años, ¿no? en los años anteriores. Y tal. Y luego el tercer caso que me moló mucho fue el tema de que venía de hacer dos cómics con protagonista masculino, musculoso, rudo y súper chulazo. Y de repente hacer un cómic con una protagonista de 16 años, adolescente, que se está buscando la vida para convertirse en superhéroe, como su padre y no sé qué, y con todos esos problemas de adolescente y tal, y aún encima un cómic cuyo objetivo era, aparte de molarle a todo el mundo, era intentar recuperar para los cómics de superhéroes al público femenino, que era el gran olvidado del género. Y en parte lo debimos conseguir porque al año de salir Aurora West, en tanto Marvel como en DC crearon una nueva Miss Marvel, que es Aurora West pero de Miss Marvel, y en DC cambiaron a Batgirl y hicieron Aurora West pero de Batgirl. Así que más no debimos hacer nuestro curro. Y bueno, veis eso, unas cuantas páginas más. Además es un TVO muy divertido, muy ligero y que se lee como una bomba. Y que a mí además me abrió muchísimas puertas en el mercado estadounidense. Tuve mucha suerte de que mi primera incursión allá fuera de la mano de alguien pues con la reputación que tiene Paul Pope allá, hizo que muchos editores y autores y tal se fijaran en mi trabajo, y gracias a eso me empezaron a llover ofertas. Y la primera que acepté fue la ficción, porque todo el mundo me mandaba, cuando salió Aurora West, me empezaron a llegar ofertas de editores, de guionistas, de tal, y todos me ofrecían rollos tipo Aurora West. Pues esto es como una chavala de 15 años, pero en la jungla, ¿sabes? Y tal. Esto es como una aventura del espacio, una chavala de 16 años, ¿sabes? Y de repente me cago en vuestra puta madre. Va a ser verdad eso que dicen que sois un poco cuadriculados. Y de repente desde Boom Studios me ofrecieron esto, de una historia así más en clave de Stephen King y tal, y un poco la vértigo de DC de los años 90 y tal, y con tintes de terror y de intriga y tal, y que no se parecía absolutamente nada a Aurora West, entonces, que era de ficción, entonces por eso lo acepté. Y nada, aquí hay unas cuantas páginas, la historia es a color, pero el color no lo di yo, y yo os traigo unas muestras de las páginas a sola tinta, algunas de las tal. Yo quedé muy contento también con esta colaboración. Tras eso hice, bueno, pues Miguel en Cervantes, que tenéis ahí la exposición, así que como me queda poco tiempo voy a tirar para adelante. Luego si queréis fuera me hacéis algunas preguntas sobre algo que haya pasado rápido. Y esto es con lo que ando ahora, y con eso vamos a cerrar ya enseguida. Gracias al Héroe, otra vez, que fue publicado en Estados Unidos por Dark Horse, y digamos, pues a la llamada de atención que hizo sobre mí el hecho de trabajar con Paul en Aurora West, otras cosas que me propusieron fue un editor de Dark Horse un día ofreciéndome hacer esta serie con Matt Kindt. Matt Kindt además es para mí un autor, además es autor completo, es guionista y dibujante. Es un autor que me gusta muchísimo desde hace muchos años, y la verdad fue todo una alegría. Y además era una serie que, de nuevo, era algo que nunca había tocado. Fue una serie más de fantasía, pero al mismo tiempo contando con muchos temas personales, ¿no? y de carácter bastante fuerte. Y aún que es esta, Héctor, y que sale, nada, el mes que viene, se publica el número 1. Comienza a publicarse el número 1 de Estados Unidos. Y además, por un lado, me permitió experimentar un montón de cosas nuevas, porque hay momentos de la serie que ocurren en una especie de mundo fantástico, ¿no? Que es Éter, donde aquí pues, vemos todo el tema, y todo es más colorido, más tal, todo es muy loco. Y luego hay otros momentos que ocurren en el presente, donde el protagonista va pasando, ¿no? de nuestro presente a ese mundo fantástico, y todo cambia. En el presente es una especie de homeless, en el mundo fantástico es una especie de Sherlock Holmes de puta madre,
Y entonces, por ejemplo, cambio el estilo de color, meto trama mecánica, en la parte del presente hago unos colores mucho más apagados, mucho más en contraposición con los otros, creando otras atmósferas, e incluso hay una tercera capa narrativa que es los recuerdos del protagonista que se van apareciendo en cada número en determinados momentos, y para eso pues he usado una gama de colores mucho más limitada, de colores más cálidos o que van de cálido a frío según lo que voy contando en ellos. En el coloreo también la línea, juego también con el hecho de que, por ejemplo, las partes que ocurren en la fantasía en Éter, si os fijáis, no tienen bordes las viñetas, es todo blanco para potenciar más el tema. Las partes del presente sí que tienen esos bordes negros normales de las viñetas, y estas partes también los tienen, pero tienen a color en función del tal para generar esa sensación de recuerdo, ¿no? De tiempo pasado y tal. Y eso pues me permite todo el rato ir experimentando con nuevas cosas en él, y aún encima pues no es como dibujar Spiderman o tal, que los derechos de estos personajes son tanto míos como al 50% tanto míos como de Matt. Entonces es cómic de autor 100%, cómic de tal, no estoy jugando con los juguetes de otros, sino creando yo mi propio mundo y mi propio universo. Y como además, para cerrar y entroncando con lo que ayer se comentaba en una charla muy interesante que hubo aquí sobre Big Sur, el colectivo Big Sur, en donde hablaban de que pues hay gente que ya trabaja para otros mercados, que más o menos con eso ya arreglan bien, ¿no? Y qué guay, trabajas para un cómic americano, ganas dinero suficiente para vivir y estás feliz, vale, puta madre. Pero te queda siempre esa espinita de, joder, yo sí estoy trabajando ahora en el mercado americano, si me van bien y solo encima estoy haciendo series que me gustan, de verdad, series en las que creo. Eso todo se debe a que antes hubo gente, tanto lectores como editores, en el caso de Astiberri y tal, que apostaron por mí en el mercado de donde yo vengo, en el mercado español. Sin ellos, sin su apoyo, yo no estaría ahora trabajando para Dark Horse, o trabajando para esto, trabajando para el otro. Entonces, no puedo coger y simplemente dejar eso de lado, porque para mí, para empezar, el trabajar para Estados Unidos nunca ha sido mi meta. Es algo que me ha venido y me parece fantástico, y encima es eso, tengo la suerte de trabajar en series que me gustan, pero mi meta, mi verdadera meta con esto de los cómics, siempre ha sido la de poder vivir de hacer los cómics que me da la real gana. Esa es mi meta. Para mí eso es trabajar en primera división. Trabajar en primera división en los cómics no es dibujar la serie más molona de Vengadores o la que esté más de moda ahora de Spiderman o de Superman o de lo que sea. Estar en primera división es hacer lo que de verdad te gusta hacer, sentir lo tuyo de verdad, y encima poder vivir de ello, vivir tranquilo y feliz. Y yo eso, pues ya lo tenía un poco en España, ahora pues gano algo más de dinero, pero sigo llevando mi misma vida. Y con Gran Hotel Abismo, para mí es un boom, pese a que estoy ahora, ya llevo años trabajando para el mercado estadounidense, yo quiero seguir intentando apoyar al mercado español, intentando que con cada nueva obra hacer que vayan las cosas mejor y cimentando y consiguiendo más lectores. Entonces no puedo olvidarme del cómic español y que simplemente los editores españoles se limiten a traducir lo que yo hago para el mercado estadounidense al castellano y publicarlo allá. Entonces creo que es también necesario pues, hacer un esfuerzo a mayores por tu parte y seguir creando obra directamente para el mercado español. Y eso es lo que es Gran Hotel Abismo. Pues he cobrado por esta novela gráfica la mitad de lo que cobro por hacer un número de 24 páginas para Dark Horse, pero le he puesto el mismo empeño y corazón, y para mí es la gran obra. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Me habéis cortado el tiempo ya y me habéis quitado el... o he sido yo? Adiós. Bueno, joder, que quedaban 2 minutos, hostia. Y entonces nada, os lo cuento así muy rápido. Gran Hotel Abismo nace de una conversación que tuvimos el guionista Marcos Prior y yo, cagándonos en la reputa de las cosas de lo mal que estaba en España con la derecha y el PP. Entonces cogimos y empezamos a hablar. Pues había que hacer un cómic aquí de una puta vez que muestre lo que la gente quiere ver,
y nadie pone, pues a los políticos colgados de los huevos por las farolas. Todas esas cosas, ¿no? Que nos imaginamos a todos esos hijos de puta encorbajados que se enriquecen a nuestra puta costa, pasándolo de puta madre, y luego encima saliendo en las televisiones diciéndonos que hay que apretarse el cinturón, que hay que no sé qué tal, mientras ellos que van la vida de puta madre están todo el día metiendo farlopa. Pues entonces, un rollo va de eso, ¿no? El TV va de un tío, que es este de aquí, que vemos aquí, que se está ahí entrenando y tal, mientras ve la televisión en donde están echando noticias pues, demenciales, como las que encontramos todos los días que hacemos un periódico o encendemos la tele. Y el tío se va cabreando más mientras va escuchando las noticias. Vemos como mientras va prosiguiendo el entrenamiento, las noticias cada vez van superponiéndose, van cada vez agobiándolo más, el tío se cabrea más con el rollo, el tío se está preparando para algo, ¿no? Y tal, cada vez todo es más loco, las noticias cada vez más por encima de todo, hasta ya empiezan a taparlo casi todo, hasta que ya llegamos a esta locura absoluta, con la que cerramos el prólogo del libro. Y decimos, ¿a dónde va esto? Pues a ver, comienza siguiente página. El libro este va a ser un apaisado. Entonces esto que estés viendo aquí son 2 páginas. Cada capítulo comienza así. Thank you very much. Comienza así, con dos páginas y tal, con el título. Aquí estamos viendo una manifestación que está ocurriendo ahí en esa esquina donde está más iluminada, en una gran ciudad. Esto que se ve por ahí arriba de un rollo como Starbucks, no sé qué, Bandai, todo estos son como una especie de drones policiales, pero es que esto es una especie de, es también toda una especie de futuro cercano en donde ya todo se ha privatizado, absolutamente todo. Entonces la policía lleva yo que sé, pegatinas de eBay, de Nike, aquí, ¿sabes? Sponsorizados como la gente de la Fórmula 1, pero tal, porque ya es todo privado, toman por culo, entonces ya está todo corrupto a tope. Y entonces nos vamos acercando al rollo, ¿veis? Ahí pues en vez de tener una estatua de puta madre, alguna movida griega o tal, o no sé qué, pues ya tiene a Mickey Mouse, ya es el acabose total de... ya es la sociedad totalmente ya rota y corrupta por la derecha. Vemos a toda la gente ahí cabreada, no sé qué, nos vamos alejando hacia atrás, nos metemos detrás de las barreras, vemos a los policías que están ahí súper de puta madre, nos vamos un poquito hacia atrás, giramos y vamos hacia el Parlamento, vemos que preside el Parlamento el símbolo de McDonald's, todo el tema, ya es un rollo que se nos ha ido de madre totalmente. O sea, esto más o menos si sigue la cosa como sigue ahora con el PP en España, con Macri aquí, en 5 años o 6 pasa esto. Y volvemos a la gente y descubrimos entre la gente al tío de antes, pero con una máscara y tal, que está el tío más cabreado y tal, y coge y arranca, empieza ahí a caminar entre la peña, abriéndose camino, salta la valla, ¡pum!, pasa para el otro lado, los policías le mandan ahí una especie de perros hormonados nazis ahí súper chungos, y el tío con las puras manos se los baja, ¿no? Va por culo. De ahí le mandan unos robots de la hostia, policías, tal, que al final, lo consiguen reducir y tal, lo meten en un furgón. La gente que ve todo eso y que durante un instante como que dijo, coño, pues yo también, ¿qué cojones? De repente se queda como, total, ¿para qué nos vamos? Mejor nos quedamos quietos, que mira qué le ha pasado a este hombre. Pero ¿qué pasa? Que el tío de repente dentro del furgón aprieta un botón y el Parlamento se va a tomar por el puto culo. ¡Paz! Explota todo y todo el mundo se queda flipado y así empieza la obra. Así que si empezamos así, imaginaos cómo sigue. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.